Digo, alguna más que otra depende de cada uno, porque eso también tiene que ver con cada uno. El otro Hay, día falleció un chico, profe, decían. sí, eso vas a saber qué pasó ahí, ¿no? Seguramente debe haber algunos otros factores, ¿no? Para llegar a esa situación. Eh, este, probablemente, a lo mejor ha sido Sí, creo que estresante. tenía epilepsia, pero también debido a todo el estrés. Sí, Se... sí, probablemente también haya habido alguna cosa de base que también el chico tenía, probablemente, ¿no? Eh, porque ese, fíjese, es un caso muy extremo. Pero por ahí hay casos, vieron, de gente que a lo mejor se prepara para rendir, va y no entra. Y no entra no porque no haya estudiado, sino porque no puede superar eso que le produce la situación de examen, ¿no? Eh, Hay otras personas que a lo mejor, más allá de que la mesa de examen le suponga ciertas dificultades, ingresa igual, ¿no? A lo mejor un poquito más nervioso, pero ingresa. Entonces, estas variaciones tienen que ver con el modo en que se significa esa realidad. Entonces, cuando el modo que se significa la realidad es inhabilitante para una persona, en este sentido, no poder rendir un examen, no ir a lugares a lo mejor donde hay mucha gente, porque la persona se siente mal, no estar en lugares cerrados, etcétera, ¿no? Situaciones que de por sí no son, podríamos decir, situaciones de peligro, eh, la persona lo significa como peligrosa, es decir, que procesa esa información de ese lugar como peligroso. Por lo tanto, emite conductas acordes, es decir, en lugar de hacer como todos que a lo mejor van, no sé, al boliche, esta persona no va. Hacer como todos que más allá del miedo que produce el examen, ingresa igual a la mesa de examen. Y a lo mejor esta persona huye o no puede entrar o se descompone. Entonces, esto que es inhabilitante, porque la persona no puede tener vínculos sociales o porque la persona no puede seguir su carrera, la teoría cognitiva conductual dice, bueno, tenemos que trabajar sobre esos pensamientos que suelen denominarse pensamientos negativos, ¿no? Es decir, el pensamiento negativo es seguro voy a salir mal, son pensamientos más automáticos, a diferencia de los otros pensamientos que solemos tener, que son pues, pensamientos reflexivos, ¿no? Los pensamientos reflexivos nos permiten poder ver la realidad no desde un solo color, podríamos decir, ¿no? Es decir, poder advertir que una situación de examen puede ser difícil, pero que podemos superarla porque hemos estudiado, es decir, podemos ampliar el pensamiento. Entonces, generalmente los psicólogos o psiquiatras que trabajan desde esta perspectiva tratan de intervenir sobre cómo procesa la persona la información y cómo poder modificarla, ¿no? De qué manera la puede empezar a modificar. Ahí no sé quién era de los chicos que había dicho que le había quedado confuso. Ya me quedó, ya me quedó. ¿Está Leo? ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Bien. Gracias. No, por favor, ustedes siempre díganme porque por ahí, pero que uno a lo mejor piensa que lo está diciendo con claridad y bueno, esto era para explicar un poquito el texto, desde qué lugar ustedes está pensando el autor. En realidad, quiero decir, lo que en la primera parte que ustedes tienen, porque el libro del cual se sacó el texto, que ustedes seguramente lo habrán visto también, se llama El cansancio de los buenos. El autor es Roberto Almada, ese es el autor, que es médico psiquiatra y también es psicoterapeuta, ¿no? Y trabaja un poco con esa vertiente de que les decía. Entonces, vamos a ver si podemos entre todos ir reconstruyendo el texto. Vieron que la partecita del texto que ustedes tenían tiene como tres partes, ¿no? Lo primero que sería definir de qué se trata eh, este síndrome que tiene un nombre en inglés, pero que también podemos pensarlo en castellano. Luego venía, bueno, cuál es la sintomatología y una tercera etapa que estaban las fases, ¿no?
Y agregaría una cuarta parte, una cuarta etapa que me parece interesante, que lo que hace él es cómo realizar un diagnóstico diferencial, cómo no confundir el signo del burnout con una depresión o con un estrés eh, o con una crisis existencial de la mediana edad, ¿no? Quizás podríamos pensar en cuatro temas. Vamos entonces a ver si podemos entre todos, si algunos de los que leyeron, cómo define el autor, qué es para el autor este síndrome. Sí, Olivia. Profe, bueno, nada, decía justamente esto de burnout, que era como de un desgaste profesional Bien. y como de un agotamiento profesional, frustración, porque uno le dedica mucha energía a una causa y no obtiene los resultados, digamos, que espera. Exacto. Bien, muy bien. También vieron que se llama el síndrome del quemado. La traducción al castellano sería esto de tener la cabeza quemada, ¿no? Y esto que muy bien decía Olivia, puede ser un desgaste profesional o también le llamaba de otro modo. ¿Se acuerdan la parte de desgaste? Desaliento Desaliento. profesional. Exactamente. Vieron que él dice, a mí me gusta más este concepto porque habla de la cuestión de tener aliento, como esa fuerza que tenemos cuando podemos conectarnos de una manera, pues nuestro trabajo que no sea el modo del desgaste, ¿no? Y también, Profe, sí, dale Marilyn. también dice como que la persona tiene una sensación como de haber llegado al límite. Y Exacto, bueno, habla también de la pérdida de energía. exactamente. Vieron que también ahí el texto le decía cuál es el origen de este nombre, ¿no? De cuál fue el primer doctor, el doctor Herbert, que fue el que le puso de alguna forma este nombre, ¿no? de burnout. ¿Se acuerdan por qué? Como citó como una parte, hablaba como de un cohete, como de quemado, de como que quedás sin poder funcionar. Sí, pero antes decía de que Del, el doctor Herbert, que quiere decir, que se llama Herbert Freudenberger, trabajaba en una comunidad terapéutica de consumo problemático, ¿no? Y alguien iba a decir algo. no, yo iba a decir que era el término que se usaba en la clínica esa que él trabajaba para describir el cerebro dañado por el consumo crónico de drogas. Exacto. Y también ahí empezó él a advertir de que había muchos de los voluntarios, ¿no? que llegaban como voluntarios para trabajar con mucho entusiasmo y que en algún momento era como que se iban apagando, podríamos decir, ¿no? A veces también se habla de eso, ¿no? Como si fuese que se van apagando y es como que se ven inhabilitados para poder seguir, ¿no? En este desgaste, desaliento, etc. Profe decía también como que se empezaban a mostrar como ya no comprensivos como antes con los pacientes. Bien, eso ya, estoy justo iba a preguntar, ya tiene que ver con lo que vos decís, Marilyn, tiene que ver con específicamente la sintomatología, ¿no? Claro, y también se ponían como irritables, decía también. Exacto. Estaba viendo a ver si puedo abrir un pequeño presi que tenía acá, solamente para mostrarlo, porque ustedes lo tienen ahí al texto, estaba cargando. Pero bueno, en esta sintomatología que, que expone eh, el autor. Una cosa que le quería decir, que acá en el texto no aparece así en forma precisa, pero este síndrome, según las estadísticas que se ha hecho, eh, afecta sobre todo a las personas que trabajan con personas, es decir, aquellas profesiones en las cuales estamos más tiempo
en contacto con otros seres humanos. Entonces, por eso se ha visto que tiene una gran incidencia en los agentes de salud, en es decir, en los docentes, también las fuerzas de seguridad, es donde mayormente ha habido porcentaje de este síndrome, ¿no? Quizás bastante desconocido, por allí inclusive por los mismos agentes de salud, por eso el desconocimiento también es algo que hace que uno no pueda saber qué le pasa, ¿no? Por eso conocer sobre una determinado síndrome, que puede ser algo del orden de lo que se llaman enfermedades laborales, es interesante porque nos permite advertir la sintomatología y empezar a hacer algún tratamiento, o bien siempre es mejor prevenir, hacer una prevención primaria, ¿no? Esto significa modificar el modo en que trabajamos por allí. Antes de leer el texto, había un grupo que me había dicho que lo había elegido como proyecto, pero aparte del grupo que lo había elegido, ¿algunos habían escuchado hablar de este síndrome? Yo me acuerdo, profe, un texto que habíamos dado al principio de cuatrimestre con la otra profesora que teníamos de psicología también, que era más o menos. ¿Con la profe Alejandra? No me acuerdo cómo se llamaba igual, pero como que algo visto creo que teníamos. Bien. La idea. Sí, debe ser con la profe Alejandra Migoni. Sí. Migoni, no Migoni, Migoni. Que le daba la psicología institucional, ¿no es cierto? Bueno, ¿están viendo lo que estoy proyectando, chicos? Claro, ella. ¿Están viendo lo que...? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, acá tenemos, como ustedes verán, las tres sintomatologías, ¿no? Que sería el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. En relación a el agotamiento emocional, ahí está. Yo digo, lo enuncio y ustedes me dicen qué cosas más leyeron de esta sintomatología. Vieron que lo enunciaba el texto como pérdida de energía física y psíquica, ¿no? Sensación de haber llegado al límite, esto que decía hoy Marilyn. ¿Y qué otra cosa más aparecía allí en esta sintomatología? Que la persona se sentía anulada. Muy bien. Vieron que aparecen tres palabras que a lo mejor no son del uso habitual que hacemos nosotros, pero aparecía el concepto de abulia, anedonia y apatía. Un concepto que a lo mejor nosotros no usamos habitualmente, ¿no? Ahí vieron que le decía que le estaba entre paréntesis la explicación, podríamos decir, del concepto, la significación del concepto. Vieron que la abulia decía falta de voluntad e iniciativa, la anedonia es la incapacidad para sentir placer, edoné en griego significa placer, entonces anedonia sería la negación del placer, es decir, indudablemente que siempre es interesante que lo que hacemos esté acompañado con algo de placer, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos gusta, está implicado nuestro deseo, etc. Por eso hemos elegido la profesión que elegimos, ¿no? Pero pareciera como que eso que está al inicio de la profesión y que uno se inicia de esa manera, es como que se empezara a perder, ¿no? Como que pareciera que desaparece. Y la apatía, que significa, también es negación, patos significa pasión, como que hubiese una falta de motivación por parte de la persona, ¿no? Con lo cual, vieron que así decía que muchas veces la persona empieza a faltar, decía, muchas veces hay ausentismo laboral, le cuesta muchísimo a lo mejor levantarse para ir a trabajar, como si no pudiera consigo mismo, ¿no? Como que la voluntad, que aquello que nos mueve a ir a un lugar que deseamos,
parece también que perdió su fuerza, se podría decir, ¿no? Se vuelve negativa. Exactamente, ¿no? Vieron que acá también dice, la voluntad es el centro de las decisiones del individuo, su agotamiento produce el diferirse de las acciones y esto es por dos motivos. Dice, en primer lugar, las dudas y la sobrereflexión obnubilan la razón, si no le dejan ver con claridad, ¿no? Y por otro, bueno, esta pérdida de energía que ya también decíamos. Y que también tiene alguna consecuencia del orden de lo físico, ¿no? Vieron que dice, hay una sensación de pesadez, que la persona es como que estuviera cargando una mochila así muy, muy pesada. La otra sintomatología tiene que ver con la despersonalización. Yo le puse la frasecita que podría sintetizar, pero ahora la desmenuzamos un poquito. Dice, consiste en ver el trabajo como ajeno. Y ahí, ¿qué es lo que ustedes pudieron advertir en el texto acerca de la despersonalización? Que la persona se vuelve cínica y negativa. Exacto. Con lo cual, dice el texto, pierde la capacidad de empatía. Tan importante para cuando uno está trabajando con otro, ¿no? Cualquiera sea la tarea, pero bueno, específicamente acá estamos hablando de ustedes como agente de salud. Así que la persona dice, se va comportando como si fuese lo que debe hacer como protocolo, pero llega un momento que también eso desgasta mucho, ¿no? Porque no está sostenido por esta capacidad que podemos tener de encontrarnos con el otro, de poder hacer un registro del sufrimiento del otro, ¿no? Porque generalmente cuando uno es agente de salud, generalmente trabaja en un contexto donde hay ciertos padecimientos de aquel que acude a nosotros, ¿no? De distinta forma, porque puede ser que esté implicado ese paciente, puede ser que sea un familiar, bueno, podría haber también voluntarios que van a donar sangre, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces es ese contexto de padecimiento. Y entonces, los que trabajamos en salud, tenemos que ser capaces de hacer un registro de eso que le pasa al otro, ¿no? A veces la palabra que decimos, el modo de saludar, todo eso implica para el otro, en un momento difícil, un modo de contención, ¿no? Pero cuando la persona está desgastada, aparece esto, ¿no? El otro aparece como un número, se lo etiqueta, dice el texto, ¿no? Muchas veces se le pone etiquetas y está imposibilitada de hacer este registro del sufrimiento del otro, del padecimiento del otro, ¿no? Pero vieron que dice que en realidad antes de estar la persona padeciendo el síndrome, no actuaba de esa manera, ¿no? Era una persona que era capaz de poder hacer este trabajo de empatía, sino que a partir de los efectos del trastorno, del síndrome, perdón, aparece esta conducta. La otra, la otra cuestión que aparecía, la otra sintomatología, digamos, vieron que decía baja realización personal. Y allí yo lo sintetizaba en esta palabrita, ustedes también la tienen ahí en el texto, dice sensación de ser inadecuado para el trabajo que se ejerce. Ahí a veces se lo simboliza con esos fosforitos que ustedes ven ahí, que tiene que ver con que, vieron cuando hay varios fósforos, cuando se enciende uno, se transmite, digamos, el fuego al otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo va quemando a todos los que están allí, a todos los fósforos. ¿Y qué otra cosa más decía aparte de sensación de ser inadecuado para el trabajo que se ejerce? Que tiene dos respuestas, decía. Ajá, muy bien. Una es rendirse y la otra es comenzar a trabajar activamente, pero no del sentido del esfuerzo, sino de como para salvar
como para, lo entendí así yo, como para hacer algo por el agotamiento que siente al estar en ese trabajo. Exacto, es como que la persona piensa que redoblando el esfuerzo va a poder con eso que tiene que hacer, ¿no? Y en realidad ese redoblar el esfuerzo lo agota más aún. Entonces, esta sensación eh, de que redobla el esfuerzo, pero a su vez obtiene los mismos resultados, también lo introduce, podríamos decir, en más frustración, ¿no? Y en más sentimiento de que de su incapacidad. También habla de la persona se siente con baja estima, ¿no? Con relación a eso que hace, ¿no? Hay ideas en relación al fracaso, ¿no? Se siente que está fracasando. Entonces, ven cómo estas tres sintomatologías producen este cuadro llamado el síndrome del burnout, ¿no? Ahora bien, aparte de esta sintomatología, también lo que estaba en el texto es las distintas fases, ¿no? En las cuales se va desplegando, podríamos decir, el síndrome. La primera de ellas, ¿a qué hacía alusión? Sí, Ilusión y entusiasmo. ajá, ¿y qué significa eso? Como que quiere hacer todo y como que se quiere llevar todo por delante, como que entra con mucho entusiasmo. Bien, ¿no? Ahí aparecía esta metáfora como comerse el mundo, ¿no? Pensar, bueno, que se puede transformar, que todo el proyecto que va a llevar a cabo se va a realizar, ¿no? Fíjese que generalmente, como el concepto dice, una ilusión es una falsa percepción, podríamos decir, ¿no? El entusiasmo no, bueno, es lo que nosotros tenemos generalmente cuando empezamos algo nuevo. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta, que seguramente cuando ustedes vayan al campo laboral, entre lo que nosotros nos planteamos en la teoría, que siempre es lo ideal, cuando vamos al campo, que es el campo de lo real, siempre va a haber diferencias, ¿no? La teoría no Profe, encaja exactamente en el campo de lo real, ¿no? Sí. una pregunta. ¿La ilusión nunca puede llegar a ser real, digamos, no puede llegar a realizarse, queda en ilusión? Y generalmente, si tomamos el concepto de ilusión como ilusión, nunca se va a realizar plenamente. Es decir, Ok. esto significa entre lo que uno ilusiona y lo que la realidad después le muestra, siempre va a haber una diferencia. Lo que puede pasar es que esa diferencia no sea tan abismal. O sea, es parecido a idealizar, ilusión, idealizar Claro, es como exacto. más. Creo que la ilusión es una falsa percepción, porque eh, pongo el ejemplo que todos lo sabemos. ¿Vieron cuando uno dice hay un mago, ¿no? Esos que hacen magia? En realidad ustedes saben que no son magos, ¿no? Son ilusionistas. Es decir, los magos trabajan con los fallos que tenemos nosotros en la percepción. Entonces, esos fallos que nosotros tenemos en la percepción tienen que ver precisamente con la ilusión, ¿no? Les pongo otro ejemplo que seguramente todos lo habrán visto. ¿Vieron cuando uno va con el auto en un día con mucho sol y sobre el asfalto a lo lejos se ve como si hubiese agua? ¿Les pasó alguna vez? Sí, como un espejismo. Exacto, eso fíjense que nosotros es una ilusión, porque en realidad es un fallo en la percepción, que está explicado por la física, etcétera, ¿no? Pero la ilusión siempre implica algunas fallas en la percepción, ¿no? Entonces, entre lo que se idealiza y lo que después uno encuentra en realidad, siempre hay una diferencia, ¿no? En todos los ámbitos, puede pasarlo con una persona, puede pasarlo con una carrera, puede pasarlo con el campo laboral. La cuestión es después cómo procesamos nosotros esa diferencia, ¿no? Bueno, que es propia
del hecho de comenzar algo, ¿no? Nadie se empezaría algo si no está ilusionado con eso que empieza, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión. Entonces, la segunda fase vendría a ser la desilusión, ¿no? El no haber podido quizás procesar esta diferencia que decíamos entre lo que uno ha puesto allí como idealización y lo que realmente se encontró, ¿no? Porque cuando uno va al campo laboral se va a encontrar con dificultades, con conflictos y también con cosas positivas, indudablemente, ¿no? Pero lo que nos trae siempre interrogantes son las dificultades. Entonces vieron que en la fase de la desilusión, eh, ¿qué dice ahí? ¿Qué sucede en la fase de la desilusión? Que la persona se vuelve impaciente Exacto, y sigue trabajando duro para tratar de que esa expectativa que tenía sea real. exactamente. Así que trata de, entonces acá sería, bueno, ¿cómo podemos hacer, esto digo para prevenir también, como para poder dar, cuando nos damos cuenta de que la realidad no es lo que nosotros pensábamos, bueno, pero siempre algo se puede hacer. La cuestión cuando uno piensa que todo lo va a cambiar, ¿no? Porque eso es imposible cambiar todo. ¿Por qué? Porque no todo depende de nosotros. Así que algo vamos a poder modificar. Hay algo que le pertenecerá a otro, ¿no? Y tendrá que modificarlo otro y uno podrá ver qué hace para conversar con ese otro que también tiene algo que aportar, ¿no? Pero siempre lo importante es pensar de que siempre algo podemos hacer, pero no ponerlo en el orden del todo, ni tampoco en la nada, ¿no? Porque cualquiera de los dos extremos no es bueno para poder sostener un trabajo, ¿no? Porque vieron, cuando uno dice, bueno, nada pude hacer, también es el hecho de la imposibilidad, pero algo siempre se puede hacer. Y la última etapa decía la frustración, ¿no? Y así como lo entendieron. Y me queda una etapa más, ¿eh? Que la persona cuando empieza a perder el entusiasmo, no decía que se volvía irritable y comienza a perder la confianza en sus propias capacidades. Exacto, exactamente. Esto que decía la sintomatología, ¿no? Empieza a pensar de que no es capaz, baja la autoestima, etc. Y la última etapa, que es la desesperación, ¿no? Que ya se va advirtiendo en la tercera etapa. Profe, disculpe, lo de la pérdida de confianza en la propia capacidad surge porque la persona cuando no no entiende que no puede cambiar todo porque no está todo en sus manos Uh-huh. y lucha contra eso, ahí es donde aparece la desconfianza, cuando pierde. Exacto. Es decir, que no puede identificar que hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Esto que Claro. decíamos, uno sabe que va para aportar, para hacer todo lo que está al alcance, pero bueno, hay muchas cosas que no dependen de uno y por lo tanto no es que uno no tenga capacidad para, sino que hay cosas que están imposibilitadas, pero hay decisiones que no dependen de uno. También muchas veces tiene que ver con, entre estas cosas que no dependen de uno, el modo muchas veces que se trabaja, ¿no? A veces, no sé, con pocos insumos, estamos hablando sobre todo del ámbito público, ¿no? Con pocos insumos, muchas veces poco personal, la rotación de horarios, ¿no? Que hace que la persona por allí, en esa rotación, nunca a lo mejor pueda organizar algo, porque siempre está rotando de horario, por lo tanto vive como diferente a lo mejor a lo que otros modos de organización, una serie de cosas que se van sumando y que si la persona no puede ir procesándolo, va cayendo en estas etapas, ¿no?
Esto, reitero esto que decía al principio, lo interesante al conocer esto es que, bueno, ustedes cuando estén en el ámbito del trabajo, a lo mejor cualquier otro trabajo, uno puede empezar a advertir la sintomatología y empezar a hacer algo por eso, ¿no? No dejar que se llegue a la desesperación, por ejemplo. Chicos, y ahí también en el texto, dejo de compartir pantalla, vieron que en el texto también les hablaba acerca ¿cómo es? De un diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es, pudieron advertir cuál era ese diagnóstico diferencial? No sé si llegaron hasta ahí la lectura. Puede ser, profe, que mencione cuando uno está depresivo, el estrés y eso, Sí, la exacto, insatisfacción laboral, la exacto, crisis vital. exactamente. Vieron que en relación a la depresión, dice el diagnóstico, cuando se inicia es más fácil hacer la diferencia entre uno y otro. Después dice a lo mejor cuando ya está más avanzado el síndrome, se puede confundir. Pero lo importante, digamos, la diferencia entre la depresión y el síndrome o el desgaste profesional es que la depresión abarca toda la existencia. En cambio, este desgaste profesional, como la palabra lo dice, está en relación al trabajo. Por supuesto que después tiene un efecto en las relaciones sociales, etcétera, pero si uno escucha lo que la persona dice, le va a hablar acerca de su trabajo y de cómo ese trabajo lo está desgastando. El depresivo, cuando uno escucha, no tiene ganas de vivir, ¿no? Como que le pesa la vida, no el trabajo. Muchas veces la persona dice, bueno, sí, trabajaría de otro modo, esto, lo otro, es decir, que no aparece la cuestión de toda la existencia implicada en eso, sino el aspecto profesional. Ese sería un diagnóstico para poder decir una cosa es la depresión, otra cosa es el desgaste profesional. También le dice el texto con respecto al estrés, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial. La gran diferencia es que el estrés se da en breve periodos. Uno puede estar estresado porque, bueno, quizás tuvo una semana con mucho trabajo, más que otras, ¿no? Porque, bueno, hubo urgencias, etcétera, ¿no? Pero este estrés implica ciertos momentos en la vida profesional, en la semana, en el día, etcétera, perdón, en el mes, etcétera. En cambio, el desgaste profesional implica algo del orden de lo crónico, si la persona se siente todos los días de ese modo. También con respecto, decía, bueno, a trabajos que son más aburridos o tediosos, también hay que hacer un diagnóstico porque, bueno, se puede trabajar, bueno, porque el trabajo lo aburre, porque es tedioso, y eso ya, indudablemente, si hay alguien que aparece diciendo esto, es una alarma, dice el texto, ¿no? Para empezar a hacer algún tipo de trabajo en relación a encontrar las causas por qué ese trabajo le aparece de ese modo. Y con respecto a lo que se llama las crisis vitales o la crisis de la mediana edad, que ahí en el texto le aparece de los 35 a los 45 años, está muy lejos de eso todavía, eh, también aparece lo diferente, es que en estas crisis de mediana edad está comprometida la misma existencia, ¿no? La persona se ve como si dijéramos, bueno, eh, voy envejeciendo y todo lo que hice en la vida me siento que no sirvió de nada, ¿no? A lo mejor todo lo que proyecté cuando era joven, ahora tengo, no sé, 40 años y me parece que todo lo que hice se aleja mucho de ese ideal que yo tenía cuando tenía, no sé, 21. ¿No? Entonces, Profe, es como que dice también que hace como un balance entre lo ya realizado y lo que falta por realizar. exacto, exactamente. Entonces, hay muchas personas que pasan por esa crisis, ¿no? De la mediana edad, se les suele llamar. De mediana edad porque usted piensa que más o menos está en la mitad de su vida, ¿no? Si pensamos que una persona vive aproximadamente hasta los 80 años, los 40 serían más o menos la mitad de la vida.
Entonces a veces ese balance que se suele hacer y la persona piensa que le dio negativo y entonces desde ese lugar aparece la crisis, ¿no? Pero fíjese, nada tiene que ver porque no es que está hablando solamente del trabajo, está hablando de un balance de toda su vida. Entonces también ahí podemos tener un diagnóstico diferencial en la escucha que se va haciendo de eso. Entonces, yo creo que me parece, no recuerdo, chicos, díganme ustedes si en el texto ese que yo les había escaneado, les dejé también el test que se suele hacer, que también está. Sí, profe. Ah, Sí, sí está. vieron que se llama la escala de Maslach, es la más conocida esta, que uno puede hacer, puede ver, como para ver de qué se trata, ¿no? el test. Pero como les decía, bueno, hay muchas maneras de poder hacer algún tipo de prevención que tiene que ver, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Tener algunos objetivos que sean realistas, eso también es muy importante, ¿no? Que uno no se proponga objetivos que son tan lejanos o tan lejos de sus posibilidades, que está en el mundo de las ideas, ¿no? Sí, los objetivos siempre es el para qué, pero que tienen que ser realistas en la medida que hay estrategias con las cuales uno se puede acercar a esos para qué. Entonces, eso sería un modo, ¿no? También usar la creatividad, porque muchas veces cuando a lo mejor no tenemos todo lo necesario, el contexto ideal para poder llegar al objetivo, creativamente se puede lograr, ¿no? Puede ser también que uno pueda planificar el tiempo adecuadamente, ¿no? De tener los descansos, tener los momentos de diversión, de ocio, que permiten desconectarse de alguna forma, ¿no? Para eso, bueno, tenemos que estar reflexionando sobre lo que estamos haciendo y esto de hacer algún corte, ¿no? También con el trabajo, porque nuestra vida no se resume solamente en el trabajo. Más allá que nos guste lo que hacemos, es bueno también hacer un corte que nos permita poner nuestros deseos en algunas otras cosas, ¿no? Que también son interesantes de la vida, ¿no? Que no sea eh, vivir para trabajar, como se suele decir, ¿no? Sino trabajar para vivir. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Trabajamos para vivir y ese vivir significa que hay varias cosas que por ahí pueden interesarnos, entusiasmarnos, estar con otros, etc. Y también esto que les decía, diferenciar lo que son los pensamientos, lo que hoy les decía, la diferencia que hay entre un pensamiento automático, que son esos pensamientos que se nos aparecen sin que nosotros podamos voluntariamente decir estoy pensando en esto. En cambio, los pensamientos reflexivos nos permite tener mayor amplitud en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando. No nos queda encasillado el hecho de, por ejemplo, bueno, hay un solo modo de ver la realidad. Los pensamientos reflexivos nos permite ver que hay, bueno, distintas perspectivas sobre las cuales podemos mirar la realidad. Eso también es otra cosa como para poder empezar a pensar, ¿no? Esto de el hecho de que uno que le pueda salir mal algo, no significa que uno sea un fracaso, ¿no? No es lo mismo pensar que uno es un fracaso a pensar que a lo mejor en alguna cosa no logró el objetivo. Es decir, eso no significa que uno sea un fracaso, ¿no? Entonces, empezar a hacer esas distinciones por allí, que al pensar de que algo es irreversible, a empezar a pensar que siempre hay algo reversible, si siempre se puede cambiar algo de la realidad en la cual estamos, ¿no? O sea, algunas cosas que nos permitan poder empezar a desplegar nuestra profesión desde un lugar diferente y que no nos lleve a ese desgaste, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá era un poco lo que quería aportarles con el aporte de ustedes y como les pregunto siempre, si tienen algún interrogante,